¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas Terrícolas, nuestro espacio de conversación en el canal de YouTube, @PacoFloresC, y las elecciones presidenciales del 2026 ya han sido convocadas, ya están calentando motores algunos personajes que quieren tentar la presidencia de la República, y precisamente en la edición del día de hoy vamos a conversar con Rafael Belaúnde Llosa, candidato del partido Libertad Popular, precandidato, ¿verdad? precandidato del Sí. partido. Pero es además uno de los primeros. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Paco, Gracias por estar con nosotros. gracias por la invitación. Sí, yo diría que con la nueva ley de partidos somos de los que nos inscribimos primero, ¿no? Sí, bueno, creo que hay una ventaja en organizarte con tiempo, en hacer las cosas, no hacerlas contra el reloj, ¿no? Pero una de las desventajas, digamos, de lanzarte primero es que eres uno de los que primero se expone, ¿no? Y con, Claro. y con 41 candidatos, que es lo que se espera que vayamos a tener, eso pone el panorama un poco más complicado. Sí, el caso nuestro, bueno, no venimos de la política, no tenemos pues exposición mediática, somos poco conocidos, ¿no? Yo diría que de los que hemos salido en las mediciones que se han hecho, mi caso de ser el de la persona menos conocida, ¿no? Yo vengo esencialmente de fuera de la política. Entonces, sí hicimos un esfuerzo consciente, ni bien se abrió el padrón electoral después de las elecciones generales, de comenzar un proceso para hacer las cosas bien, ¿no? Recoger nuestros afiliados, constituir nuestros comités y después ir armando una organización que, bueno, toma tiempo, es un esfuerzo que demanda horas hombre, dedicación, salvo que lo quieras hacer un poco a la criolla, como lamentablemente se ha denunciado en estos días, ¿no? ¿En qué momento Rafael Belaúnde Llosa se despierta una mañana y dice, quiero ser presidente del Perú? Es que no ha sido un proceso así, ¿no? Lo que tuvimos claro un grupo de personas de mi entorno es, yo creo que, digamos, llegamos a la convicción que había que inscribir un partido político, que era muy difícil hacer política con los partidos actuales, con los partidos que están en el Parlamento, que tienen una agenda pues subalterna, cuando no de intereses pues oscuros, ¿no? Entonces teníamos eso claro, tiene que ser un partido nuevo y tratar de ser un partido más o menos cohesionado desde el punto de vista, si no ideológico, por lo menos programático, ¿no? Entonces, ese fue el emprendimiento original. No ha sido un partido, digamos, como estos que hay, que el logo tiene la sigla, la inicial del dueño, ¿no? No tiene la R o la K o la A de Acuña, ¿no? Este es un partido que no tiene un dueño y con el tiempo, bueno, las cosas se fueron encantando de esa manera y yo, bueno, he decidido, digamos, no es que te diría que sea un sacrificio ni mucho menos, por el contrario, yo creo que hay la posibilidad de proponerle algo al Perú, un planteamiento de crecimiento, pero también de inclusión, aprender un poco de los errores del pasado, ¿no? Está claro que se requiere crecer, y eso es inversión privada si queremos generar empleo, pero también está claro que solo crecer como única variable de la política hace que el modelo sea insostenible. Hay una variable social, hay que procurarse por la movilidad social, la inclusión, extender los mercados, es decir, el crecimiento como único fin explícito tampoco hace sostenible un programa económico, ¿no? Claro, Entonces, dicen los economistas que no es lo mismo crecer que desarrollar, ¿no? exacto, Y lo no es, importante es pues. precisamente crecer para en determinado punto empezar a desarrollar El crecimiento es una condición necesaria, pero sin lugar a dudas insuficiente, ¿no? El crecimiento del PBI, ¿no? Y eso yo creo que es la gran agenda pendiente, ¿no? Empoderar a los ciudadanos, mejorar los derechos del consumidor, que nuestra economía sea una economía de mayor competencia y de menos mercados concentrados, de menos privilegios, de menos prácticas mercantilistas. Y ves, en el fondo, que el Congreso pues se dedica a proteger a un puñado de grupos de poder que tienen mucho poder. Los partidos en el Congreso son o lobbies de negocios, o extensiones de universidades, o extensiones de grupos de
de poder, y eso creo que le hace un flaco favor no solamente a la política, sino a la economía, ¿no? Ujú. Y pasan cosas como la caída, por ejemplo, del puente Chancay. Eso grafica que la caída del puente Chancay y el colapso del techo del centro comercial en Trujillo grafica un poco lo que ocurre en el Perú ahora, ¿no? El Estado que hace nada y grupos, pues, de poder que hacen lo que quieren. Ujú. Digamos que tú calificarías a Libertad Popular de un partido de derecha, derecha liberal. Yo diría que liberal, ¿no? Liberal. En el sentido económico, en el sentido político y Vargas Llosiano. Vargas Llosiano. Yo creo que el Perú tiene una enorme deuda con los aportes de Vargas Llosa. Creo que la prédica de Vargas Llosa fue muy, muy importante. Pero también es digamos, yo creo que los dogmas, los sectarismos, las verdades absolutas han generado muchos perjuicios, ¿no? Porque yo he viajado mucho desde, yo soy gerente de campo de Cofopri, después he vivido muchos años en Cerro de Pasco. Cualquier persona que haya podido recorrer el Perú se da cuenta pues que el Estado está realmente ausente, ausente en Mazocruz, está ausente en Atalaya. Entonces, este dogma liberal de dejar hacer, dejar pasar y que el mercado lo va a resolver todo, eso puede ocurrir si el Perú fuese pues un país homogéneo y una geografía plana como una mesa de billar. Pero en la realidad, un país con el desafío geográfico, con las asimetrías socioeconómicas, educativas, con la falta de infraestructura que tiene el Perú, es evidente que si queremos tener un modelo que se basa en la economía de mercado, hay un rol que el Estado no puede renunciar, que tiene que ver con fiscalizar, con regular, con asegurarse más competencia, con mejorar la infraestructura. Y lo fundamental, si queremos ser un país moderno de economía, digamos, de mercado, la productividad de las personas es lo más importante, ¿no? Y la productividad de las personas es salud y es educación. Entonces, existe en el Perú un espacio quizá mayor que en otros países para que el Estado asuma cosas que inexplicablemente yo creo que por prejuicios ideológicos ha decidido renunciar a hacer, ¿no? Ujú. Y te preguntaba esto digamos, la tintura política del partido y de la propuesta que presentas, porque conversábamos hace unas semanas con Rosa María Palacios en este mismo espacio, hablábamos de liberalismo, hablábamos de la izquierda, hablábamos de las distintas tendencias políticas, y ella decía que los peruanos suelen votar usualmente por centro-izquierda, ¿no? La única vez que ha votado por la derecha o la centro-derecha fue esas elecciones en las que tuvimos que elegir entre PPK y Keiko Fujimori, ¿no? Donde todo empezó, según dicen algunos. Sí. Entonces, yo te hacía la pregunta porque de alguna manera la vas a tener complicada, porque además la derecha no ha hecho un buen papel en los últimos años, ¿no? O sea, esta crisis que estamos viviendo está sostenida básicamente por una derecha mercantilista, como la que has calificado desde el Congreso, no con intereses subalternos. ¿Cómo desmarcarse de esa posición? Bueno, nosotros tenemos un planteamiento que tiene que ver, digamos, con... Hay dos cosas que se han considerado contrapuestas y en el fondo son compatibles, ¿no? Una política pro mercado, pro inversión, pro crecimiento económico, pero a la vez una agenda social pues fructífera, intensa. Es una realidad que hay unas profundas asimetrías en el Perú. Es una realidad que la salud, la calidad de la salud, por ejemplo, en el sur andino es muy deficiente, mucho más que en cualquier otra parte del Perú, y que lo que conviene para que el Perú prospere es tener un país pues integrado, un país que tenga un propósito de vida en común para todos, ¿no? Con un futuro compartido. Un país fracturado, fisurado profundamente como el que tenemos hoy, es un país que es inviable, ¿no? Entonces, así como hay que promover el mercado, las inversiones, fomentar la competencia, porque la verdad es que en el Perú se fomentan las inversiones, pero no se fomenta la competencia, se evade la competencia, se privilegia la concentración de los mercados. Entonces, nosotros tenemos un discurso más bien liberal, más que de derecha, yo diría que es un discurso liberal,
claro, que creemos en libertad, en la libertad económica, en convocar las inversiones. El Perú tiene un enorme potencial, pero el crecimiento tiene que estar siempre en servicio de la gente, ¿no? Ujú. No al revés, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo piensas ganarte al público del sur? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto precisamente en Puno, a finales del año pasado, a principios de este año, y la verdad es que el antilimeñismo que existe en las Sí. regiones del sur del país es muy grande, es tremendamente fuerte, porque precisamente hay ausencia del Estado, hay una serie de promesas incumplidas, hay decepción por parte de expectativas que se tenían, empezando por la figura, por ejemplo, de Castillo, luego lo que dijo Dina Boluarte, en fin, una serie de cosas que han causado una desazón entre la población del sur y sobre todo del sur andino de nuestro país. ¿Cómo acercarse nuevamente? Bueno, ¿Cómo vas a hacer tú, Rafael, yo, para acercarte nuevamente a esos peruanos? he viajado a Puno últimamente, me iba a Mazocruz porque yo tenemos un planteamiento de inquietud en hacer un ramal un gasoducto de Camisea por el sur andino, con la idea que llegue no solamente a Juliaca, sino a Puno y otro ramal hacia Andahuaylas. Entonces hemos estado recorriendo intensamente el sur andino y Puno debe ser la región pues, más capitalista del Perú, ¿no? Los puneños tienen esta rebeldía, este ímpetu emprendedor, ¿no? De no esperar que el Estado les dé nada, sino ellos ser los conquistadores de su propio destino, ¿no? Y la verdad de las cosas es que el Estado ha sido siempre parte del problema y nunca parte de la solución, ¿no? Eh, yo creo que y eso tienen un legítimo reclamo, y es decir, oye, acá nos dejan el hueso y la carne se va para otro lado. Y es un poco lo que ocurre en el sur. El cobre que sale del sur, bueno, la renta o se ha utilizado muy mal o es poca la que queda. El gas que sale del sur se va a la costa y al norte del Perú. Nada se queda en el sur. Entonces es lógico que la gente del sur sienta, bueno, que este es un ordenamiento de las cosas en el que nos toca pues, el lado flojo a nosotros. Ujú, Y eso se tiene que revertir porque es mucho, el Perú depende mucho económicamente de lo que produce el sur del Perú. ujú. Y no puede convivir pues la pobreza más abyecta como ocurre a lo largo del corredor minero, por ejemplo, con las zonas más ricas. Es decir, un morador en el corredor minero del sur ve cómo pasan miles de volquetes de concentrado de cobre por valor de miles de millones de dólares y en la noche ese morador tiene que meter el rebaño a su casa para no congelarse en la noche. Entonces, si queremos que la minería sea una actividad económica que pueda prosperar, si queremos poner en valor los nuevos proyectos, hacer las ampliaciones cupríferas que queremos hacer, el sistema pues también tiene que funcionar para la persona que vive en las zonas de los asentamientos mineros a lo largo del corredor minero. Igual con el gas. El gas de Camisea se va a empezar a agotar en algún momento, como le ha pasado a Bolivia. Ujú. Va a haber que seguir explorando por gas. Un vecino en la Convención, o en Quimbiri, o en Megantoni, ¿no? Donde está las Malvinas, le vas a ir a pedir y ellos en todos estos años, en más de 20 años, lo único que han visto el gas de Camisea es un gasoducto Y que nada se más. lleve el gas a la costa. Y ellos tienen que pagar 74 soles por un balón. Hasta Entonces, 120 soles por un balón de entonces gas. es pues un trato discriminatorio, injusto. Entonces, esto va a repercutir en las posibilidades del Perú para desarrollar su industria gasífera. Y claro, ahora no nos damos cuenta, pero el día que se empiece a escasear el gas, no olvidemos que la mitad de la energía eléctrica se produce gracias al gas que sale de las Malvinas, o sea, de Camisea, ¿no? Claro, y otro de los elementos, Rafael, es precisamente la desconfianza que generan los limeños, hay que decirlo así, da Sí. mucha pena decirlo, pero la verdad es que yo hablaba con mucha gente en Puno y me decía, no confiamos en los limeños, ¿no? Hay una sensación y hay una, una suerte de sentimiento de traición del capitalino por ese centralismo que además no solo afecta al sur del Perú, afecta prácticamente a todo el país. Bueno, a ver, yo he tenido la suerte de vivir muchos años en la Sierra Central, en Cerro de Pasco fundamentalmente, y por mi trabajo, no solo político, por mi trabajo en el sector público cuando estuve en Cofopri, por mi trabajo ya en el sector privado, siempre he viajado y trabajado en el interior. Y yo creo que digamos, la honestidad en el planteamiento,
hay algo que es inevitable. Yo soy una persona que viene de Lima, yo nací en Lima, provengo de una familia arequipeña, pero yo soy limeño, eso es una realidad que no puedo negar ni ocultar. Pero yo creo que al final los dogmas y los prejuicios hay que ponerlos de lado y centrarnos en las propuestas. El sur, Puno, digamos, es inaceptable, por ejemplo, que no existe un hospital de alta complejidad en Puno. El hecho de haber abandonado Puno ha tenido un costo geopolítico al Perú enorme, porque, por ejemplo, Evo Morales ha tenido mucha presencia en Puno. Durante muchos años, como la economía boliviana estaba subsidiada, el gas era muy barato, la gasolina era muy barata, los productos de la canasta básica eran muy barata, y claro, y el MAS con Evo Morales podían demostrar en ese momento que el modelo pues boliviano era muy superior al modelo peruano, porque la gente conseguía todo más barato. Claro, hoy Bolivia ha colapsado, pero el haber desatendido Puno ha generado un espacio para que la prédica pues, de Evo Morales penetre por ahí, se extienda al Cusco, a Moquegua, a todo el sur andino, ¿no? Entonces, tenemos un país no es una empresa, ¿no? En un país hay un presupuesto, hay que tener rigurosidad en el manejo de las cuentas, pero hay consideraciones no financieras, hay consideraciones sociales, hay consideraciones geopolíticas, y yo creo que esa dimensión de la acción de gobierno no se ha tomado en cuenta desde hace 30 años, ¿no? Entonces, tenemos Puno en el abandono, Tacna en el abandono, todas las ciudades de frontera abandonadas, y hay que empezar también a gobernar entendiendo que el Perú es un proyecto, es algo mucho más complejo que conducir pues un negocio, no es un negocio. Y es interesante que lo digas porque precisamente algunos, ¿no? Se compraron el cuento de que, pero este pata es un buen gerente, ¿no? Puede ser un buen presidente. Pasó con PPK, Claro, pasó con López Aliaga, que es un tremendo desastre, ¿no? Y esa visión es interesante que la... Yo creo lo que ocurre es que en la empresa privada el dueño de la empresa hace su voluntad casi como si fuese un rey, ¿no? Uh-huh. En tanto estés dentro del margen de la ley, ¿no? En el Estado no es así. En la política tienes que conceder, tienes que negociar. Digamos, yo soy un partidario de la minería, ¿no? Y de la industria gasífera e hidrocarburífica y petrolera. Para que eso tenga futuro en el Perú, la renta que esas actividades producen tienen que cambiarle la vida a la gente que vive pues, en las zonas de influencia. Si no, estamos cercenando el futuro. Si la minería no le resuelve los problemas vitales a la gente común y corriente de las zonas mineras, la minería va a ser inviable en el Perú. Y eso sí es peligroso porque el grueso de las cuentas fiscales las paga la minería, ¿no? Más del 60% de las divisas, de los dólares que llegan al Perú, vienen por la minería. Si los proyectos cupríferos nuevos no se hacen, si las ampliaciones de las minas de cobre no se producen, en 15 años la producción de cobre en el Perú va a ser la mitad. Eso quiere decir que la renta fiscal va a caer estrepitosamente, vamos a ser otro país. Y la minería, y no solamente de cobre, ni la de oro, ni la de ningún mineral va a prosperar si la gente que vive en la zona de influencia siente que la minería no les ha cambiado la vida. Y eso es algo fácil de constatar. Yo he estado hace poco en Espinar, por ejemplo. En Espinar hay gran minería desde que Belaúnde comenzó a construir Tintaya, ¿no? Más de 40 años de minería, no hay agua potable en Espinar. Increíble. No, el único sitio donde puedes tomar agua potable es en el campamento de la mina. Pero el resto de la población abre el caño y cuando sale agua, sale un agua naranja fosforescente. Entonces, eso no es claro, no es responsabilidad de la minera pagó su canon, su renta, pero algo está muy malo, muy podrido en el sistema. Entonces, el Estado tiene que tener una preocupación especial para asegurarse que en las zonas donde hay intereses mineros o petroleros, la población pues viva bien. Uh-huh. Entonces, esa es la otra cosa, ¿no? Acá no toda infraestructura es concesionable. El Estado también tiene que retomar la política de la obra pública como se hizo siempre. Ahora hay por estos dogmas y prejuicios, se tiene pues la pequeña infraestructura pero será pequeña desde el punto de vista limeño, pero muy importante
para millones de peruanos en el interior, todo abandonado. Ahora, es interesante lo que mencionas porque precisamente los politólogos analizan y sostienen que se necesitan más o menos unas 5.000 personas, unos 5.000 funcionarios públicos de confianza para poder hacer funcionar adecuadamente el aparato estatal. ¿Libertad Popular tiene de dónde sacar esas 5.000 personas? Bueno, ¿Tiene de dónde echar mano de esos tecnócratas que necesitan sí, para que el... Sí, porque primero hay que partir la premisa que no todos van a salir del partido, ¿no? Yo creo que hay, en el plano económico, por ejemplo, figuras como el profesor Waldo Mendoza, hay mucho técnico, mucho profesional competente que no viene de la política, ¿no? Que hay que convocar gente que ha trabajado en otros gobiernos, que ahora no está en la política, que tiene experiencia, que tiene valor. Me acuerdo, por ejemplo, la doctora Paola Bustamante, la señora Trivelli. Es decir, yo creo que es posible armar, y hay que, claro, esto se comienza del presidente, los ministros, los viceministros. Yo creo que un gobierno nuevo tiene que llegar con los ministros, los viceministros y los directores para nombrarlos en las 24 horas del ejercicio del poder, porque el golpe de timón es muy importante. Esto es como hacer virar un transatlántico, ¿no? Entonces, por eso cuando ganó Castillo el síntoma de que no juramenta el primer día del gabinete, a los 3 días creo que juramenta, pero sin ministro de Economía, sin ministro de Justicia, ¿no? Al día siguiente se fueron a Ayacucho, pero solo juró Guido Bellido. Bueno, eso no da pues una buena señal, ¿no? El mensaje tiene que ser que acá ha llegado un gobierno y ha tomado las riendas del país e imprime un golpe de timón a fondo, porque esos primeros meses, yo creo que ahí es donde tienes la ventana real para imprimir el rumbo que el gobierno va a tener, ¿no? Es un poco cuando uno llega a un colegio nuevo, ¿no? Cómo te comportas esos primeros días va a determinar un poco cómo te va a ir el resto del tiempo ahí, ¿no? Pero, y tan importante como esos 5.000 funcionarios públicos de confianza es tener una bancada sólida en el Congreso y además preocuparse por tener pues una lista de congresistas o de candidatos al Congreso que no vayan a representar sorpresas después. Bueno, yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, que somos un partido nuevo, pequeño, no vamos a tener sorpresas, toda va a ser gente honorable, y si no tienes mayoría, la mayoría la tienes que construir como se ha hecho en el pasado siempre, ¿no? Por ejemplo, Belaúnde no tenía mayoría en diputados, se juntó pues con el PPC. Alan García no tenía mayoría, construyó también, no digo en el primero, en el segundo gobierno. Toledo se juntó con el Frente Independiente Moralizador. Es decir, en la política es normal que si el pueblo no te da, por el mandato popular, la mayoría, tienes que construir una mayoría. Y eso es hacer política, implica dar concesiones, renunciar a tu programa maximalista, conciliar. Ese es el ejercicio natural de la política. Lo que ocurre es que en el Perú se ha dejado de hacer ese tipo de política y la política funciona así. Obviamente un presidente llega, no tienes una mayoría, tienes que construirla. Eso implica, bueno, vas con el diputado, no sé, de Huancavelica. ¿Qué preocupación tiene él? ¿Qué obras necesita? Todo es una negociación. Claro, a veces eso se puede prestar a como... O se puede malinterpretar como si fuese una componenda. La política funciona así, es una negociación, es un toma y daca, pero es decir, digamos, siempre en beneficio de las localidades. El diputado de Apurímac va a querer cosas para su región, entonces si quieres el voto de ese diputado, tendrás que comprometerte. En Estados Unidos eso se llama earmarks, ¿no? Las partidas presupuestales que están para que los congresistas estén pues satisfechos y poder construir un bloque, ¿no? Y, por ejemplo, es inusual en el Perú que el presidente se reúna con los parlamentarios de las regiones. Yo considero que esa debería ser una práctica común. Un día con los parlamentarios de Tumbes, otro día con los parlamentarios de Piura, otro día, y así sucesivamente para ver qué preocupaciones hay, qué intereses tienen. Digamos, existe ahora esta distancia, ¿no? Desde el punto de vista operativo, ¿no? Porque a pesar que hay una alianza
fáctica de una parte del Parlamento con la señora Boluarte. Lo que no hay es un trabajo pues coordinado por los intereses de las regiones, ¿no? Ujú. Claro, y en ese sentido, por ejemplo, hay una serie de cambios constitucionales que se han hecho en este Parlamento. Han cambiado la Constitución prácticamente por ley, Sí. sin seguir ninguno de los requisitos. Han cambiado 93 artículos de la Constitución. ¿Qué cambios más? Tú precisamente ayer has publicado en Perú 21, me parece, una columna que tiene que ver con el tema del cambio constitucional, ¿no? Que no ves pertinente una asamblea constituyente o un cambio constitucional. O sea, ¿no? sí, yo lo que digo es, hay cambios evidentes que se tienen que hacer en la Constitución, por ejemplo, los que tienen que ver para evitar la concentración de los mercados, para evitar integraciones verticales que me parece que son muy perniciosas, como empresas de seguro con clínicas, me parece que eso debería estar prohibido, o que una empresa controle el 80% del mercado de farmacias. Creo que el Estado tiene un enorme poder en comprar medicamentos que no ejerce, y si el Estado se pusiese las pilas en comprar bien, tendría un poder regulador en el mercado. Entonces, todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, fomentar la competencia, empoderar al ciudadano como centro de la economía, porque en la economía de mercado es el consumidor, el soberano, así como en la democracia ese es el elector, ¿no? Y yo creo que ese capítulo falta por desarrollarse, y eso se puede lograr sin cambios constitucionales, son cambios en leyes. Ir a una nueva constitución, una asamblea constituyente, paralizaría la inversión por 5 años más. La inversión en el Perú está paralizada en buena cuenta desde hace 10 años, y si no hay nuevas inversiones, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Claro, el crecimiento por sí mismo tampoco resuelve todos los problemas, como nos consta en estos últimos 30 años, pero sí es una condición necesaria, ¿no? No suficiente, pero sí necesaria. Entonces yo creo que lo que tenemos que es ir a un quinquenio que sea una especie de remanso de tranquilidad después de 15 años de inestabilidad política, para darle chance pues a que se recupere el empleo, que los jóvenes encuentren trabajo, que el Estado pueda mejorar la infraestructura de salud, mejorar la infraestructura educativa, mejorar la infraestructura vial, todo lo que está colapsado ahora, ¿no? Tú has tocado un tema bien importante, que es ese bolsón electoral de los jóvenes. El próximo año vamos a tener 2 millones de nuevos electores, la mayoría jóvenes, entre los 18 y los 34 años, y muchos de ellos se mueven en el mundo de las redes sociales. Un mundo en el que además tú te mueves bastante bien, dicho sea de paso. Y el otro día, en una entrevista precisamente que te hicieron en otro espacio, te sacaron al fresco algunos tweets que tú habías colocado relacionados con el tema de las protestas, por ejemplo, contra Dina Boluarte, ese terruqueo. ¿Te arrepientes de haber usado esos términos? A ver, lo que ocurre cuando viene el golpe de Estado de Castillo y el Congreso lo destituye, primero vino una caravana, ¿no? No sé si te acuerdas de una caravana como de 100 camionetas blancas. Eso comenzó en Arequipa, entonces incendiaron la fábrica de Leche Gloria, se incendió la fiscalía, y yo esos tweets que son efectivamente agresivos y con adjetivos que seguramente innecesarios, como llamar a Castillo un cleptoterrorista, me parece que es un adjetivo desafortunado, bueno, pero que me va a perseguir. Pero los tweets, si uno ve la línea de tiempo, estuvieron referidos ahí, ¿no? Y ya cuando vino la protesta, primero me parece que fue en Ayacucho y después en Puno, esos tweets no tienen nada que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Yo defiendo la libertad, yo creo que el derecho a la protesta es un derecho esencial en la democracia, y nadie debería de morirse, digamos, por salir a protestar. Ahora, un ataque a la fiscalía, que incendian una fiscalía o que ataquen a la comisaría con bombas Molotov, me parece que eso sí merece una condena. Y es lo que quizá con adjetivos muy severos yo he hecho, pero yo en ningún momento he condenado el derecho de la gente a salir a protestar, pues, o de venir a protestar a Lima. Pero claro, ahora es muy difícil, o mejor dicho, es muy fácil agarrar un tuit que era para... Hoy, por ejemplo, lo hubiese hecho con las fotos, ¿no? Para correlacionar el texto con la imagen de las cosas a las que me refería. Me acuerdo, por ejemplo, que se dinamitó la carretera que va de Arequipa a Ocoña, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es, claro, no es en estricto un acto de terrorismo, es un acto de sabotaje, ¿no?
Y eso quizá ha tenido que ser el término, como incendiar la fiscalía o la fábrica de leche Gloria, ¿no? ¿Pasó por tu cabeza en algún momento la palabra fraude en el 2021 en esa elección A entre ver, Pedro Castillo y no, Keiko Fujimori? lo que pasa es que ahí es nuevamente, yo nunca he creído que la OMPE o el jurado haya cometido un fraude electoral. Yo lo que creo es que, no los que creo, existen personeros en el Perú. En el Perú no se cuentan los votos, sino se cuentan las actas. Entonces, si tú no tienes personeros en las mesas, una vez que se transcriben los votos al acta, ahí se acabó la historia. Entonces, en elecciones pues reñidas, quien tiene más personeros suele ganar al que tiene menos personeros, ¿no? Entonces, y eso ha pasado, por ejemplo, cuando Alan García derrotó a Lourdes Flores y pasó la segunda vuelta con Humala. Yo creo que, bueno, el Keiko Fujimori tuvo la decisión consciente de no poner personeros en el sur del Perú. Y claro, después han producido cosas que podrían parecer improbables, como en sitios donde mesas en las que ganó, después sacó ni un solo voto. Pero eso no es un esfuerzo, digamos. Ese tipo de cosas pasan en todas las elecciones y para evitar que pasen tienes que tener personeros, ¿no? Claro, o sea, más que fraude son irregularidades, como decía Fernando Tuesta Soldevilla. O sea, lo que pasa es que si no hay un personero en la mesa, Vargas Llosa, por ejemplo, logró poner con el Fredemo un personero por mesa en todo el Perú. A mí me pareció increíble que Keiko Fujimori decidiese no poner personeros del Cusco hacia el sur. Entonces, si después perdiste por 40.000 votos, no es culpa pues de la OMPE ni del jurado, ¿no? Ahora, ni de un fraude tampoco. No, pues porque todas las elecciones en las mesas, si no tienes personeros, pasan cosas hacia un lado y hacia el otro. Digamos, y eso, como son irregularidades poco significativas, nunca mueven la aguja. Pero si te vas a una elección que se define por 40.000 votos, sí. Por eso cada uno tiene que hacer su tarea y tener sus personeros. Yo no creo que se haya producido un fraude en el sentido que el jurado o la OMPE han contado mal los votos, no. Yo lo que creo es que ha sido una elección muy reñida y al final tener tu ejército pues de personeros importa. ¿Vas a tener tu ejército de personeros entonces? Bueno, hay que hacer ese esfuerzo. Nuestro equipo hay gente que estuvo, bueno, ya han pasado muchos años, pero que trabajó en el tema de personeros con Vargas Llosa. Hoy por hoy es mucho más fácil, aparte porque tú le tomas foto al acta y eso lo puedes enviar por WhatsApp a un centro de cómputo. Puedes tener, puedes hacer muchas cosas ahora gracias a la tecnología, ¿no? Digamos, la respuesta corta sería, no puedes hablar de fraude si es que has decidido no poner personeros en un tercio del Perú, ¿no? Claro. Ese Ahora, es el tema, ¿no? La otra gran pregunta, Rafael, es ¿cómo se financia Libertad Popular? Porque ese es también es un Sí. callo grande que se ha pisado mucho en las últimas campañas, ¿no? Han aparecido situaciones en las que los partidos han recibido financiamientos irregulares, Sí. reciben de empresas que luego quieren cobrar el almuerzo porque no hay lonche gratis. Bueno, hoy se financia con el aporte mío y de algunos militantes del CEN, pero sí estamos en una situación pues, económica pues, muy, muy precaria, ¿no? Y presumo que va a continuar siendo así porque yo creo que hay que hacer muchas reformas en pro de más competencia y más poder al ciudadano, y eso implica obligatoriamente quitarle poder a grupos de poder que hoy tienen mucha preponderancia en la escena política, ¿no? Pero digamos, el financiamiento privado sí está en los planes de Libertad Popular. Evidentemente un partido político claro, tiene que tenemos, tener... porque claro, ahora felizmente hay una ley que me parece muy razonable que permite el financiamiento privado. Lo que no me gusta de la ley es que el financiamiento es anónimo, solo la OMPE sabe. Y eso me parece que es un error gravísimo, porque el ciudadano tiene que saber si un candidato o candidata es financiada por los bancos o por las constructoras, porque esa información sí es relevante para emitir mi voto. Es decir, oye, yo no quiero que gane la candidata de los banqueros, o yo no quiero que gane el candidato de las constructoras brasileras. Entonces, es importante que esa información sea pública y sobre la mesa, porque es una información que va a ser relevante a la hora de decir mi voto. Hoy la norma hace que todos esos aportes, si bien van a ser legales,
no estén al alcance del conocimiento del elector, ¿no? Eso no quita que ustedes de manera propia decidan transparentarlo, ¿no? Sí, claro, no quita, por supuesto que no quita y vamos, en fin, nosotros tenemos un planteamiento y estamos trabajando en nuestra propuesta integral y la gente que quiera pues apoyarnos, muy bien, en tanto los acepten nuestros términos, nuestro programa de gobierno, ¿no? La última, Rafael, las últimas preguntas, digamos las del estribo, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha sido un placer conversar contigo. Temas de derechos civiles, específicamente relacionados a la comunidad LGTB. Sí. ¿Qué posición tienes con respecto a, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Hay en este momento un proyecto de ley de unión civil, que no es lo mismo que matrimonio igualitario. También está pendiente en el Congreso aprobar una ley relacionada a la identidad de género para favorecer a las personas trans. ¿Qué posición tiene Libertad Popular con respecto a esos temas? A ver, yo creo que existen dos géneros, ¿no? XX y XY, ¿no? El sexo biológico. ¿No? Sí, y después cómo cada uno quiera llevar su vida y buscar la felicidad, y acá en el ámbito privado de las personas, creo que el Estado no puede ser un obstáculo en eso, ¿no? Yo creo en la unión civil, si le ponen matrimonio igualitario, entiendo que hay gente, claro, que dice que el matrimonio es más un tema religioso. Ojo, no es lo mismo matrimonio y unión civil, ¿eh? La unión civil, por ejemplo, lo que plantea el proyecto de ley que está en el Congreso actualmente es que te inscribas en el registro público, como si fueras una sociedad anónima. No, claro, pero yo creo que en el registro civil. Lo que tiene que haber, el Estado tiene que reconocer que si dos personas quieren hacer un proyecto de bien común y tener una sociedad de gananciales y heredarse, eso tiene que estar, digamos, recogido en la legislación. Yo creo que el Estado no tiene ámbito de competencia dentro de la manera como dos personas quieran llevar su vida, en tanto no afecten a los demás, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que uno nace hombre o nace mujer pero a partir de ahí, si uno quiere vivir dos mujeres juntas, dos hombres juntos, casarse, el buscar la felicidad en sus términos, me parece que el Estado es algo que no atañe a la vida pública, ¿no? Y que debería estar, y entonces yo sí creo que eso debería estar recogido en la legislación, que entiendo que más temprano que tarde va a ocurrir, ¿no? Y creo que somos un país pues más bien conservador, ¿no? Entonces, ir avanzando en ese camino me parece que es un planteamiento quizá no maximalista, pero no desaprovecharía ese camino, ¿no? Digamos, no te opondrías a una ley no me opondría. De matrimonio igualitario o de... No, claro, no es una plataforma del partido porque hay gente que tiene convicciones religiosas distintas, gente que está a favor, gente que está en contra. Entonces, no es parte de nuestra plataforma programática. El acuerdo que tenemos es que cada uno tiene su opinión en ese tema. Y cuando eso se ve en el Parlamento, si el Parlamento pues lo aprueba, yo creo que el presidente no tendría por qué vetar eso, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Ha sido un gusto conversar contigo largo y tendido, como hemos conversado en esta oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Charlas Terrícolas. Como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @PacoFloresC, donde podrán encontrar todo el contenido que producimos cada semana. Adicionalmente, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos van a encontrar como @PacoFloresC. Si ustedes quieren entrar en contacto con el programa, nos escriben al correo electrónico contacto@pacoflores.p. Y por supuesto ahí leeremos todas sus opiniones y comentarios. No me quiero ir, por supuesto, sin agradecerle a nuestro socio Si No Hay Solución, creador de contenidos, con cuya colaboración salimos al aire todos los meses produciendo estas entrevistas para ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado al otro lado de la cámara y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Chao.